Hola mentes, ¿qué tal? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre mi libro Reprograma tu salud. Lo primero, como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, de verdad, de corazón. Nos habíamos quedado en la página 176 y sin más voy a empezar a leer porque tenemos un tema muy interesante. Tenemos pensamientos negativos constantemente y no nos damos ni cuenta. Solo con encender la televisión y el móvil es un bombardeo constante de noticias negativas. Gente muerta, asesinos, ladrones, accidentes, gente enferma, guerra, COVID, crisis, inflación. Esto una y otra vez, una y otra vez. Lo mismo ocurre con tu familia, con tus amigos, conocidos. Cuando los ves, la mayor parte del tiempo te cuentan las desgracias que les han pasado o que han oído o de gente que conocen. Y lo mismo al llegar al trabajo. Todos son quejas y todo es negativo. Qué mal está el mundo, bla, bla, bla. Y todo esto se te mete dentro de la cabeza y no te das cuenta. Es normal tener pensamientos negativos, todo el mundo los tiene y forma parte de nuestra propia supervivencia. Lo importante de un pensamiento negativo no es tenerlo, sino el tiempo que le dejas estar dentro de tu cabeza a ese pensamiento negativo. Ejemplo, imagina que te dicen, sujeta esa pelota de tenis en la mano con el brazo extendido. Imagínate que sujetas una pelota de tenis con el brazo extendido. Apenas pesa y la sujetas sin problema. Pero ¿qué pasaría si aguantas así 10 minutos? Empezaría a molestarte. ¿Qué pasaría si tienes que aguantar 8 horas con la pelota de tenis? El dolor será insoportable. ¿Y 24 horas? Tendrían que ayudarte a movilizar el brazo del dolor y la impotencia funcional que te causaría. Pues exactamente lo mismo pasa con un pensamiento negativo. Dependiendo del tiempo de exposición a ese pensamiento, del tiempo que le permitas estar dentro de tu cabeza, te hará más o menos daño. Te activará más o menos tiempo tu respuesta de lucha o huida con lo que conlleva, y hemos hablado ya. Si te entrenas y no le permites estar demasiado tiempo, si no le prestas mucha atención, se irá y no te hará daño. Ejercicio. Levántate un día y apunta las noticias negativas y las positivas. ¿Cuánto hay de cada una en 24 horas? Haz la prueba, atrévete a contarte verdad. Truco práctico. Cada vez que te pilles pensando en algo negativo, di, ¿cuánto tiempo voy a sujetar esta pelota de tenis? Esto hará clic en tu cabeza y dejarás ir el pensamiento. Hazlo siempre y si no se va de tu cabeza, intenta pensar justo lo contrario. En positivo, transmútalo. Y si sale todo bien, yo aquí ahora también os aconsejo alguna cosa muy importante para los pensamientos negativos. Como hemos dicho, todos tenemos pensamientos negativos, todo el mundo tenemos pensamientos negativos. Y esto es normal, forma parte de la mente humana, nos intenta proteger. El problema es que muchas veces no queremos ver lo que nos traen esos pensamientos negativos. Y hay varias opciones, porque hay veces que no sirve, como digo yo aquí, no lo sujetes el pensamiento o cámbialo por algo positivo. Cuando uno está tan agarrado a ese pensamiento negativo, esto no es suficiente. Entonces, para mí, cuando el pensamiento negativo se te apodera a ti, es decir, que ya eres ese pensamiento negativo continuamente, yo ahí os digo que lo que mejor sirve es exprimir el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto de exprimir el pensamiento? Que te diga todo lo que te tiene que decir ese pensamiento. Es decir, hasta lo peor, hasta lo vamos, hasta el más allá, digámoslo así. Es decir, imaginaros que pues me diagnostican algo y de repente me parece un miedo aterrador. Y entonces digo, vale, y estoy todo el rato con, me va a pasar algo, esto es algo de temer, digo, venga, pues vale, voy a enfrentarme a ese pensamiento. ¿Qué tengo que ver? Que estoy malo, que no voy a poder hacer mi trabajo, que voy a tener que estar en casa, que no voy a salir de esta, que me van a tener que operar 8 veces, que voy a salir mal, que voy a estar en la UCI, que me voy a morir. Todo. Exprime ese pensamiento hasta el final, hasta que ya no le quede más al pensamiento negativo, ya es imposible, ya te ha dicho todos los terrores del mundo, tú te has atrevido a sentirlos, mira, hay una posibilidad de todo esto, pero te das cuenta que es el pensamiento negativo que se te quiere apoderar de ti y que te pone el peor escenario posible, ¿no? Pero al atreverte a mirar ese pensamiento negativo y no estar evitándolo, como claro, cuando uno se pone malo no quiere ver la muerte, pero vamos a ver la muerte de cara, porque es una posibilidad de la vida, ¿no? Entonces, cuando la ves de cara y dices, bueno, vale, está allí,
ya está, me perdono por pensar toda esta bazofia que acabo de pensar, pero yo ya me he atrevido a verlo y entonces mi cerebro ya se relaja, es como, vale, ya está, esto es lo peor de lo peor, pues es que es así, todo el mundo nos vamos a morir, estamos de paso, tenemos que exprimir la vida, quiero disfrutarla, me perdono por pensar toda esta basura y confío en que voy a salir de esta, voy a poner mi mejor versión, voy a hacer lo que me digan, voy a yo también a investigar por mí mismo para mejorarme a mí mismo. Es decir, eres más capaz de transmutarlo de negativo a positivo, pero para eso te has tenido que atrever a vivir el pensamiento negativo. Ayer estaba con mis hijos en una exposición de momias que las habían traído del Museo British de Londres. Y claro, mi hijo mayor me decía, esto es la muerte, y yo le decía, sí, cariño, esto es la muerte, esto es una parte de la muerte, pero yo no veo esto como una muerte, yo veo que somos muchísimo más que este cuerpo, pero él estaba entrando en miedo y yo le decía, míralo, porque al atreverte a mirarlo no te va a causar más miedo, ya sabes lo que es, hay unas momias, hay un sarcófago, esto es lo que hay. Hace un montón de miles de años enterraban así a los muertos para intentarlos conservar porque pensaban que iba mejor su espíritu a donde tuviera que ir. Ya está, eso forma parte del pasado. Nosotros ahora mismo estamos vivos y tenemos que exprimir la vida al máximo, pero sí, la muerte forma parte de la vida. Pero lo más importante no es que haya una muerte o no, sino que tú sepas que hay algo mucho más, que formamos parte de algo muchísimo más grande. Y esto es lo que tú tienes que tener una certeza dentro de tu corazón de decir, vale, el cuerpo se va, pero yo soy más que un cuerpo y que no entiendo nada, pero sé que formo parte de algo muchísimo más grande. Y eso es lo que te tiene que acompañar a lo largo de la vida, para que la muerte no se te apodere de ti, porque nos va a llegar a todo el mundo. Entonces ya tenemos que vivir que mañana me puedo morir yo, ¿sabes? O tardar 40 años o 50, pero no lo sabemos. Entonces, cuando realmente miras de cara a esa realidad de verdad y no tienes miedo a ver que todo el mundo nos podemos morir de un día para otro, y es así porque forma parte de la vida, te ayuda a vivir la vida cada día, porque, ¿sabes? Porque si no estás todo el rato como que esto no forma... Hay gente que no quiere ver esto de la muerte, pero tiene más miedo que nunca, entonces es como, el pensamiento negativo se apodera de ti, pero cuando nos atrevemos a ver el pensamiento negativo de frente y decirle, vale, esto es lo que es, eres un pensamiento, simplemente un pensamiento, y yo no soy mis pensamientos, ni muchísimo menos, yo soy muchísimo más que mis pensamientos, que mis patrones de pensamientos. Entonces es cuando tú eres capaz más de transmutar esos pensamientos negativos y no sujetarlos tanto. Por eso la gente intenta reprimir esos pensamientos negativos haciendo otras acciones, pues intentando hacer afirmaciones que explicaré, visualizaciones, etcétera, pero realmente el pensamiento negativo se les sigue apoderando. Porque yo creo que la clave de todo es atreverte a vivir ese pensamiento negativo. Y cuando uno le diagnostican algo, pues lo más duro es enfrentarse a la posibilidad de la muerte, es así. Entonces, claro, no quieres ver que puede haber muerte por allí, ¿no? Que igual no tiene nada que ver tu enfermedad con la muerte, ni muchísimo menos, pero tú ya te vas a lo peor. Pero es bueno verte en lo peor para que así no te dé miedo y relajes a tu cuerpo, porque el problema es cuando tú sujetas ese pensamiento como la pelota de tenis. El problema no es tener un pensamiento negativo, sino cuánto lo sujetas. Y cuando no te atreves a vivir esos pensamientos que tienes, esos pensamientos se apoderan de ti, y entonces es cuando tu cuerpo no puede hacer la magia. Por tanto, si tienes un pensamiento que te aturde, dile, que te diga todo, y luego cuando te haya dicho todas las barbaridades del mundo, le dices, vale, muy bien, me perdono por pensar toda esta bazofia y ahora voy a trabajar en esta otra línea. Y ya está. Pero ya al atreverte no te tiene apoderado, porque si no es todo el rato un run. Y hay veces que puede servir simplemente, vale, he pensado esto, lo transmuto por algo positivo. Pero hay veces que te agarra tan fuerte, que esto solamente no sirve. No pienses en negativo, no, porque es que se te ha apoderado. Y entonces tienes que ver qué te trae todo ese pensamiento negativo. Y atreverte a experimentarlo, y atreverte a ver, me han diagnosticado una enfermedad crónica y voy a estar enfermo toda la vida, y verte enfermo toda la vida, y dices, ¿sabes qué? Que aunque estuviera enfermo toda la vida voy a disfrutar cada día de mi vida. Es así,
y ya está también, porque la enfermedad forma parte de la vida. Entonces, cuando empezamos a no terribilizar tanto, a no embargarnos por el pensamiento negativo, a ver una posibilidad de esas y a no dramatizarlo como si fuera lo peor de lo peor, entonces es cuando nuestro cuerpo puede operar de otra manera. Pero cuando nos embarga todo ese miedo tan absoluto que nos envuelve, que solo somos miedo, y lo sujetamos ese miedo por muchísimo tiempo, entonces cuando el cuerpo no puede hacer su trabajo. Por tanto, es muy importante no sujetar los pensamientos negativos, sino que ir a por ellos, no tener miedo a verlos, no tener miedo a ver esa momia, es no tener miedo a verla, y ya está. En el momento en que la ves y la miras de frente, vale, es una momia, ya está, ya está. Y es lo mismo con el pensamiento negativo, ¿vale? Este pensamiento, ya lo he pensado que me voy a morir, ya me lo he pensado, ya lo he vivido, qué mierda, ya está aquí, vale. Y ya parece que te relajas porque no estás todo el rato, como no queriendo ver que hay una posibilidad allí que está ahí y punto. Pero cuando aceptas que esa posibilidad va a estar siempre ahí, tanto la enfermedad como la muerte, como todo eso lo aceptas, ya no se apodera de ti, sino que trabajas en otra línea totalmente diferente. Pero si no, se apodera de ti el pensamiento negativo y no le deja a tu cuerpo operar, porque voy a volver a repetir que desde el miedo sostenido en el tiempo, es cuando nuestro cuerpo no puede hacer la magia. Y los milagros suceden cuando al final uno se atreve a aceptar esa situación, a vivirla, a verla, pero decir, vale, esto es una posibilidad, pero yo voy a trabajar para toda la contraria, sin apego, sino haciendo lo que tengo que hacer y liberarme de este miedo atroz que estoy sosteniendo todo el rato. Y para soltarlo tienes que atreverte a experimentar ese miedo, tienes que vivirlo en tus entrañas, tienes que sentir cómo se te encoge la boca del estómago, cómo la boca se te queda seca, cómo se te acelera el corazón, cómo entras a sudar viendo esa imagen de posibilidad, pero al verla y vivirla y experimentarla, ya está, dices, ya está, la suelto, ya es más posible soltar la pelota de tenis y no sujetarla. Pregunta, si el 90% de tu tiempo estás con ejemplos negativos, ¿qué va a suceder dentro de tu cuerpo? Tu cuerpo se sentirá continuamente con miedo, amenazado, estresado, agobiado y empezará a segregar todas las hormonas de estrés que ya hemos visto. Adrenalina, cortisol, noradrenalina y todo para intentar mantenerse alerta ante un peligro que no es real, que solo está en tu mente. Pero tu cerebro no distingue lo que es real de lo que no. Ejemplo, ponte a pensar en comida, imagínate tu plato favorito, su olor, su sabor, su textura en tu boca y verás cómo empiezas a tener hambre rápidamente y a segregar saliva y jugos para la digestión. ¿Has engañado al cerebro con un pensamiento? Si la respuesta es sí, que sepas que es la prueba irrefutable de que funciona igual para todo. Esto es siempre la típica prueba del limón, ¿no? Que te dicen, coge un limón, córtalo, huélelo, chúpalo y ves cómo empiezas a segregar saliva, ¿no? Por imaginarte simplemente el limón, ¿no? Entonces te das cuenta que si tú puedes engañar a tu cerebro pensando en que tienes un limón y empiezas a segregar la saliva, entonces con un pensamiento negativo también estás engañando a tu cuerpo, ¿no? Porque piensas que eso es lo real. Igual que te estás comiendo un limón o saboreando un limón, si tú tienes un pensamiento negativo, tu cuerpo se piensa que estás amenazado continuamente y entonces se piensa que tiene que poner toda su artillería en marcha, todas esas hormonas de estrés, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lo que hemos repetido ya muchísimas veces aquí, que nuestro cerebro no distingue entre real o imaginario y por tanto que tenemos que usar el poder de nuestra mente en nuestro beneficio. Entonces en pensamientos negativos el 90% del tiempo sostenidos en el tiempo estresan a nuestro cuerpo porque nuestra mente, como no distingue entre real o imaginario, se piensa que está amenazada y empieza a hacer el bombardeo de adrenalina, noradrenalina, cortisol. En el estrés crónico generalmente es más el cortisol, la adrenalina es menos, la adrenalina es más de estrés agudo, pero están allí esas hormonas a un nivel segregándose y gastándote esa energía cuando no se tenía que gastar y entonces no reparando tu cuerpo. Con toda esa bioquímica del estrés en tu organismo mantenida durante mucho tiempo, te recuerdo lo que va a pasar. Aparecerán problemas de salud y serán reales, porque aunque tu cuerpo está preparado para repararse cada día, tú no le dejas, sosteniendo esos pensamientos negativos, no le dejas. El cuerpo es capaz de realizar una limpieza de tóxicos, de eliminar las células que no le sirven, pero para eso necesita que no sobrepases su límite,
para asegurarse que hace su función. Piénsalo, tú cada día sacas la basura, ahora imagina que al encargado de llevarse la basura, como hay mucho trabajo, lo mandan a otro sitio y en vez de venir todas las noches, viene solo una vez a la semana. ¿Qué ocurrirá? Toda la basura se acumulará, se llenará el contenedor, la acera, empezará a oler fatal, acudirán las ratas. En tu cuerpo pasa algo similar. En vez de recuperarse cada día, se acumula todo ese estrés, pensando en posibles peligros, rencores, rabias, y en vez de repararse, se acumula toda la porquería y eso te hace daño y aparecen problemas de salud, digestivos, de sueño, de tiroides, de la piel, cefaleas, te duele la espalda, problemas autoinmunes, neurodegenerativos, vasculares, cáncer. Esto es variable en función de la intensidad y de dónde parte tu cuerpo. Imagina que te ha tocado una genética 10. Esto es muy simplista lo que voy a decir ahora, pero sirve para entenderlo. Pero tu nivel de estrés es brutal. O sea, te ha tocado una genética muy buena, pero tu nivel de estrés es de 10 también. Bien, tardarás más en desarrollar una enfermedad en una persona expuesta al mismo estrés, pero que le ha tocado una genética algo peor. Vamos a darle un 7, ¿no? Una genética de 10 y una genética de 7 sometido al mismo estrés, pues obviamente que tú tardarás más en desarrollar esa enfermedad que el de genética 7, ¿vale? Pero una persona con genética menos buena, vamos a poner un 5, y que trabaja para estar bien, en calma, es una mente más madura en el sentido de no aguantar esos pensamientos negativos y que se apoderen de él, es decir, que entiende cómo funciona nuestra mente y nuestra mente siempre va a estar avasallándonos con pensamientos negativos catastrofistas, pero entiende lo que son pensamientos que a veces le intentan asustar, y emociones a veces que le intentan asustar, pero que no, que forman parte de su vida, diálogos internos y que bueno, están allí porque es normal, porque es un ser humano, pero no se apoderan de él, ¿eh? Esta es la palabra, no, ese pensamiento negativo no se apodera de ti. Entonces, esa persona que trabaja por todo esto, para tener una mente equilibrada, más madura, que los pensamientos negativos no se apoderen, pues esta va a tardar más en desarrollar la misma enfermedad que el de genética 10 o 7, simplemente porque su cuerpo no está todo el rato estresado, con preocupaciones. Mientras que los demás están todo el rato están estresados con preocupaciones. El otro día también le intentaba explicar a mi hijo mayor, porque mi hijo pequeño pues estas cosas todavía no las entiende muy bien, pero a mi hijo mayor le decía, mira, hay una cosa muy importante en la vida que tenemos que saber, ¿vale? Y le decía, cuando a ti la vida te proponga algo, no sé, algo, a todos nos propone algo la vida, ¿no? Y de repente, dentro de ti, si tú escuchas tu intuición, tú dices, ¡wow! ¡Qué guay sería esto!, ¿no? ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilla! Ese es el primer impacto de tu cuerpo, ¿no? Pero después entra en escena nuestra mente maliciosa, ¿no? Le digo yo. Con él hablo que es Bruno, como os he contado alguna vez con la película de Disney de Luca. O de Pixar, ahora no me acuerdo de qué es. Bueno, pues le digo, en cambio Bruno, o tu mente maliciosa, va a venir y va a decir, pero ¿estás seguro de esto? Pero seguro, mira que quizá esta experiencia, esto no va a ir bien, igual tienes miedo, porque tú todavía no estás preparado. Te va a contar milongas, las que quieras, pero entonces te vas a dar cuenta de que realmente es algo que tú quieres hacer. Entonces te estás dando cuenta de que esa mente te está quitando de hacer eso que tú quieres hacer. Entonces es lo que tenemos que empezar a aprender a diferenciar en la vida, a saber, esto realmente, precisamente lo quiero o me gusta porque tengo miedo. Entonces eso es un buen camino, pero tengo que aprender a quitarme esa mente de miedo para poder hacer lo que me gusta. ¿Por qué? Porque lo que de verdad no te atrae en la vida no te causa miedo de ningún tipo. Simplemente no te causa miedo. Entonces, ya está, es así. Entonces, realmente lo que te causa miedo es lo que te apetece hacer. ¿Por qué? Porque te tienes que superar y tienes que superar a esa mente, a ese Bruno que tenemos todos dentro de nuestra cabeza, a esa mente maliciosa que nos va a intentar impedir vivir nuestros sueños. Y entonces te das cuenta de que tú dices, a mí siempre me hubiera gustado hacer esto, pero cada vez que lo intentaste, tu mente de miedo se apoderó de ti en cada instante y por eso no lo hiciste nunca. Entonces es muy importante
entrenar a la mente todo el rato en esto, en tu observarte. Siempre os lo he dicho también aquí por este canal, que os observéis continuamente vuestros diálogos internos y observéis lo que es vuestro y lo que es la mente que te está intentando proteger con miedo. Y entonces luego te crea esta ternura y todo, porque la pillas y le dices, anda, ya estás aquí otra vez intentándome asustar. Pues ¿sabes qué? Que me da igual. ¿Por qué? Porque he aprendido a disfrutar con miedo encima. Entonces ya no me da miedo sentir miedo. Ya está allí, forma parte, es una emoción humana. Tengo miedo pues porque puede ser algo nuevo, porque todavía no estoy suficientemente preparada, pero con el miedo me voy encima e incluso disfrutaré con el miedo encima. Sí, porque se puede disfrutar con el miedo encima y es algo que tenemos que empezar a aprender, porque claro, tenemos asociado el miedo a algo muy, muy, muy malo y entonces no nos deja experimentar. Entonces dices, ¿por qué uno, imaginaros, hay gente, que yo veo gente que está malita y a mí me llamaba la atención ejerciendo mi profesión que yo decía, pero ¿y cómo puede estar pues sonriendo, llevando una conversación súper bonita, atento a lo que estábamos hablando, mirando el cielo mirando el azul de un cielo, oyendo los pajaritos? Y a mí esto me llamaba la atención. Pero es que aprendí en mi profesión que había gente que tenía una enfermedad grave pero estaba disfrutando de la vida. Incluso que me hacía chistes. Yo decía, pero ¿cómo esta persona con lo malita que está me está haciendo un chiste? Porque había decidido que a pesar de tener esa enfermedad, él estaba disfrutando de cada día de su vida. Y entonces, claro, son decisiones, pero hay veces que pensamos que son incompatibles. Estamos enfermos, ya no podemos disfrutar de la vida, ¿no? ¿Tenemos miedo? Ya no podemos disfrutar de la vida, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que realmente no es incompatible, sino que podemos perfectamente disfrutar de todo eso y con el miedo encima, con la enfermedad encima, con todo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es cuando tu cuerpo se relaja, entonces puede obrar magia. ¿Por qué? Porque tú no le estás echando más leña al fuego. Porque si imagínate tú estás enfermo y aún encima le saturas a tu mente con el 90% de pensamientos negativos, catastrofistas, tu cuerpo, hasta luego. Si tienes miedo a hacer algo y tú te saboteas todavía más, pues nunca vas a hacer lo que te gusta y luego te dices que la vida es una mierda. Pues claro, normal, porque no te atreves a hacer cosas que tendrías que hacer, que es lo que tu alma te pide para crecer. Entonces, claro, es así. Entonces nos tenemos que dar un poco cuenta de todo esto. Esto es un ejemplo muy sencillo, el que hemos puesto de la genética del 10, el 7, el 5, pero es para explicar que este carácter multifactorial de la enfermedad y que los genes no son las tablas de la ley. Son importantes, pero no están escritos en piedra. Gracias a la ciencia de la epigenética, que ya la hemos nombrado muchas veces, lo estamos descubriendo mejor cada día. Y tú sí que tienes que decir mucho en tu expresión genética. Por ejemplo, hace unas semanas he hecho un par de vídeos importantes, magnesio, vitamina D. Vitamina D impacta en más de 1000 genes, de 500 genes de forma directa, en más de 500 de forma indirecta. Es decir, que son factores epigenéticos muy importantes según estén estas hormonas en nuestro vitaminas o minerales, según estén o no en cantidades de verdad óptimas en nuestra sangre y en nuestras células, nuestros genes se van a expresar de una forma u de otra. Por tanto, son factores epigenéticos, porque nuestra expresión de los genes depende de los factores externos a los que estamos expuestos, como de nuestros factores internos, de nuestro medio interno. Entonces nos damos cuenta de que no es tan sencillo. Incluso estos cambios epigenéticos también se pueden heredar de generación en generación. Esto se ve con estudios de hambrunas, de guerras, etcétera, donde se ve, alguna vez os leeré algún estudio de estos, donde se ve que esa forma de comer que tenían los antepasados y cómo actuaba su metabolismo se hereda en las generaciones futuras como si ellos también tuvieran esa hambruna, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ese factor epigenético ha sido muy importante. Pero se puede transmutar obviamente. Con todo esto, quiero que seas consciente del poder de la mente y los pensamientos. Al final, cuando uno está rodeado de negatividad en cualquier ambiente, va a influirte de forma negativa a ti también. Si no eres consciente de todo esto a tu alrededor, te llevará a unas emociones negativas, a no realizar acciones porque no tendrás ninguna motivación ni ganas, y tus resultados no serán los que querías. Y encima te preguntarás, ¿y por qué a mí? Te preguntarás, ¿por qué a mí? Ejercicio. Pon toda tu atención en reconocer a la gente o medios de comunicación o tus propios pensamientos que te mandan mensajes negativos. Al principio te costará mucho reconocerlo, porque los has asumido como normal. Una vez que vayas con el chip de reconocerlos, tendrás que entrenar para no prestarles demasiada atención.
Yo recuerdo que cuando escribí este libro era más teoría lo que escribía. Sabía que era esto, pero yo os puedo decir que lo he logrado, que logro perfectamente transmutar pensamientos, ir a por ellos, sé cuando tengo pensamientos negativos, sé cuando me están haciendo mella, lo identifico perfectamente y trabajo en ello. Y os digo, y me observo, y os digo que soy una persona totalmente diferente a cuando empecé a escribir este libro. ¿Pero por qué? Porque yo he entrenado todos los días. Y ya llevo, al final, este libro ya llevará, desde que empecé a escribirlo, pues ya llevo unos años, es así. Y con estas ideas en la cabeza, y entrenando, y no veía resultados, y muchas veces tampoco sigo sin verlos, muchos resultados, pero me da igual porque lo sé. Porque ya no es ni la fe, ni la expectativa, ni la esperanza, es que lo sé. Es que sé que si soy capaz algún día de tener esta maestría, podré operar de una manera diferente en el mundo. Y ya lo observo en mí misma. Me veo cambios radicales de, digo, jolín, esto con lo que te afectaba antes y ahora eres capaz de que no te venga el miedo y se apodere de ti. Bueno, pues ya está, es así. Herramienta, truco, mantra, lo que prefieras. Cuando tengas un pensamiento negativo, acéptalo. Te puedes decir a ti mismo, ya está, ya lo he pensado. Ver el truco de la pelota de tenis más arriba. Y la segunda parte es, ahora voy a intentar pensar algo positivo para contrarrestarlo. Yo lo que os he dicho antes, yo ahora mismo cuando tengo un pensamiento negativo, le digo que me diga todo lo que me quiero decir. Pero es que además me meto en él. No es que diga, a ver, dímelo así, no. Me meto en él, me cierro los ojos, me meto en la emoción de miedo que me quiere traer, me veo, me experimento. Y una vez que ya tengo todo eso, ya digo, vale, me perdono por toda esta bazofia que he pensado y confío en que va a ser de otra manera. Y cuando he hecho todo eso, lo puedo soltar la pelota de tenis y entonces soy más capaz de transmutar ese pensamiento negativo y decir, vale, ahora elijo creer que esto es este otro camino, elijo creer esta otra posibilidad. Y entonces ya es mucho más sencillo, los cazo al vuelo y no le dejo que estén allí purulando, sino que, que ha aparecido algo negativo en mi cabeza, ven, aquí que quiero verte otra vez, que quiero verte, no te tengo miedo, dime todo lo que me quieras decir. Y ya está, que no va a salir nada bien, pues no va a salir nada bien. ¿Y qué más? Y que no te, pues no, pues ya está. Y me da igual, y que me lo diga, y que me lo diga, y que me lo diga, y lo vivo, y no sé qué. Y luego digo, soy mucho más que todo esto, ¿sabes? Es que soy mucho más que toda esa basura mental, Dios mío, de mi vida. Cuando te das cuenta es que al final además te hace risilla ese diálogo interno a veces tan estupidillo que llevamos a veces en la cabeza. Te hace esta gracia, te hace decir, pero qué absurda es a veces la mente, cómo nos intenta proteger de formas muy estúpidas, ¿no? Es como una tontería, ¿no? Pues que hazlo y hazlo, te digo, una y otra vez. Eso es lo que yo hago, lo hago una y otra vez, y todos los días entreno mi mente, y no la voy a dejar de entrenar. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera, hasta el último día de mi vida, la voy a seguir entrenando. Verás cómo te puede cambiar la vida. Ejemplo de salud, pensamiento, me siento mal, tengo algo malo, ¿no? Mucha gente me lo dice, me siento mal, Beatriz, tengo algo malo. Reconoce esto y di a ti mismo, mi cuerpo está preparado para estar bien, el estado de salud es el estado del cuerpo. Mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer y tú cumple tu parte de cuidar tu cuerpo cada día. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Siempre a todo el mundo nos embargan pensamientos negativos con la salud. Notas un síntoma, yo ahora cuando noto un síntoma en mi cuerpo digo, esto es solo un síntoma, esto es solo esto, y acepto que no me siento tan bien, ya está. No me resisto a ese no sentirme tan bien, ¿no? Sino que está allí y a pesar de eso yo puedo vivir en esa incomodidad con ese síntoma y me digo, esto es solo pues, un síntoma y mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Mi cuerpo está preparado para la salud, así que yo suelto el control de mi cuerpo porque yo no tengo control en mi cuerpo, suelto el control y yo sé que mi cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer, que es encontrar lo que tenga que encontrar y equilibrar lo que tenga que equilibrar a su debido tiempo. Y no le meto prisa. Digo, no pasa nada, estaremos con esta sensación, lo que haya que estar con esta sensación, y no pasa nada, ¿no? Y a veces como médico también os puedo dar un truco que le digo a mis pacientes, mirad,
nada, es muy raro en medicina que cuando aparece un síntoma en 15 días te cambie la vida, ¿no? Es muy raro. Podría ser, como todo en medicina, pero después de ver miles de pacientes, os puedo decir que las cosas no es de un día para otro y chimpún, ¿no? Sino que realmente cuando aparece un síntoma, digamos que podríamos darle una semana o 15 días a ese cuerpo a ver cómo se comporta ese síntoma, sobre todo cuando sabes que estás estresado, etcétera. Es decir, que no es algo llamativo, ¿no? Pues lo típico, de repente te asusta un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un tal, no sé qué, a no ser que sea pues lo que hablamos, muy llamativo, y que tú también ya estés enfermo o que tengas problemas cardíacos o problemas, lo que sea. Así algo nuevo que aparece un poquito y que tú lo que sí es que te asustas demasiado, ¿no? Pues dale 7-15 días, es muy raro que en ese periodo de tiempo, obviamente que no se puede llevar esta regla y no quiero decirla así a todos los casos, porque por ejemplo yo soy oftalmóloga y si te quedas sin ver, pues igual es un desprendimiento de retina y no puedes esperar 15 días, ni muchísimo menos. Me refiero a estos síntomas que hay veces que te asustan, que son cosas pequeñillas, que dices, ay, este dolor ¿por qué lo tengo ahora? Pero ya es más, tú te das cuenta que es más ese diálogo mental que tienes de que ya estás diciendo, y será algo, y no será, y tal. Digo, date unos días y quítale esa importancia y di esto que te digo yo, di, mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer, mi cuerpo se va a equilibrar y le das un poquito de tiempo al tiempo. Pero claro, si te asustas, ese síntoma acrecenta muchísimo, ¿vale? Entonces, lo que no es importante, ya te digo yo, que en 7-15 días desaparece, vamos, que si desaparece, si tú estás bien, si no le metes más miedo al cuerpo, y obviamente que esta regla no sirve para todos, ni muchísimo menos, pero es un poquito, pues aquí estamos de forma didáctica, pues para tener algún truco, para a veces no asustarnos tanto cuando aparece un nuevo síntoma que no tiene mucha importancia en nuestro cuerpo, pero que nosotros mentalmente se la ponemos toda, ¿no? Le ponemos toda esa preocupación. Entonces te das cuenta de que, bueno, pues ya está, lo aceptas, no te resistes a eso que estás sintiendo en ese momento, pues yo que sé, de repente igual notas un dolor de cabeza y dices, anda, pues si hace mucho que no tenía dolores de cabeza, bueno, pues no pasa nada, ahí tienes un dolor de cabeza, no pasa nada, mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer, yo me cuido también, me bebo un poquito de agua, me relajo, no sé qué, no le pongo más leña al fuego y lo dejo pasar. Y dolor de cabeza, poquito a poco, el cuerpo va haciendo su trabajo y poquito a poco se va yendo ese dolor de cabeza, ¿no? Pero claro, si yo digo, oh, ¿y este dolor de cabeza? ¿Y será un tumor? ¿Será un tumor? ¿Y si me muero? Oh, entonces ya ahí ya la pelota y entonces ya la cabeza te estalla. Directamente, te estalla. Y no tienes nada. ¿Por qué? Porque lo he visto miles de veces en urgencias, que la gente viene muy asustada y luego no tiene nada. En medicina de familia el 60% es sintomatología pura y dura de estrés. Y cada día va a ir más. Entonces, claro, tenemos que un poco aprender a domar a esa fiera que llevamos dentro, que es nuestra mente, ¿vale? Vale, he dicho que el universo es mental y que responde a los pensamientos que tú tienes. Esos pensamientos vienen determinados por tus creencias y es lo que se manifestará en forma de los resultados que tienes en tu vida. Todo lo que llevamos dentro de nuestra cabeza está formado por palabras. Así que déjame hacerte una pregunta esencial para que manejes esta ley a tu favor. ¿Eres consciente del poder de las palabras? Todas las palabras te afectan, tanto las positivas como las negativas. Y si no, simplemente observa cómo te sientes cuando alguien te dice algo bonito o cuando alguien te dice algo feo. Y pasa lo mismo si eso bonito o feo viene de ti a ti mismo o hacia otra persona, ¿no? Prueba a decirte, estúpido, eres un estúpido, eres un fracasado, no vas a salir nunca de esta. Y ya es que te sientes fatal a decir, tú puedes con esto y con muchísimo más, eres increíble, eres maravilloso, vas a poder, confía, has pasado por cosas peores y las has superado. Ese diálogo interno, ¿no? O hacia otras personas, o cuando alguna persona te dice cosas feas, te sientes fatal, atacarías como una fiera, ¿no? Entonces nos damos cuenta del poder que tienen las palabras sobre nosotros. Entonces tampoco háblate en bonito y no des tanta importancia a las palabras que vengan de los demás, ¿no? Porque ya sabes el poder que tienen sobre ti y sobre tu cuerpo, ¿no? Unas determinadas palabras activan rutas específicas dentro de tu cabeza, senderos neuronales que te llevan a una determinada bioquímica y expresión genética de enfermedad. Sin embargo, otras palabras
activan otras rutas y senderos neuronales distintos que te llevan a otra bioquímica y expresión genética de salud. Sí, las palabras actúan en rutas neuronales totalmente diferentes. Si tú dices, qué horror, qué miedo, la ruta del miedo. Si dices, voy a por ello, qué bien, ya verás que sí que podré, a pesar de los pesares, otra ruta neuronal totalmente diferente. Y tu cuerpo lo identifica. Si estás en miedo, estás en poder. Entonces, la forma de operar del cuerpo es totalmente diferente. Entonces, sí, las palabras activan distintas rutas neuronales, por tanto, tenemos que usar el poder de las palabras. El poder del lenguaje tiene un peso muy importante en nuestra salud. Mi primera especialidad es anestesia, reanimación y terapia del dolor. En la clínica o sección del dolor aprendí todo sobre el dolor crónico. Los pacientes con dolor venían allí y leían la palabra dolor por todas partes, en las puertas, en los papeles. Le preguntábamos todo el rato sobre el dolor. ¿Cómo es? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto dura? ¿Qué crees que hace la palabra dolor si aparece continuamente en tu cerebro? Si estás todo el rato, este dolor, todo el rato estás activando esa ruta neuronal del dolor. Por tanto, cuando quieres algo diferente en tu vida, lo más importante es cambiar la forma de pensar y expresarte. Sí, claro, dices, pero joder, Beatriz, yo tengo este dolor, ¿cómo tengo que expresarlo? Sí, pero claro, primero tienes que ser esa persona que no tiene ese dolor y sentirlo, aunque tengas ese dolor. Y esto es lo difícil, esta es la magia de todo, digamos, creer sin ver. Y ser esa persona que no tiene ese dolor ya, que no forma parte no tiene esa enfermedad. Y claro, para eso tienes que meterte en un papel de ser, de sentir y de ser ya esa persona. Claro, esto es tremendamente difícil para un cerebro que no está entrenado, ¿no? Muy difícil porque no te lo crees. Y como no te lo crees, no eres capaz de hacerlo. Pero hemos dicho todo el rato que el cerebro no distingue entre real o imaginario. Por tanto, si somos capaces de meternos cada día en las escenas vívidamente, sentimentalmente, emocionalmente y ser esa persona que queremos ser, aunque no seamos en estos momentos, sintiéndolo con plena confianza y como que es un hecho, entonces en ese momento se opone una especie de magia porque tú lo sientes. Y hay cosas que quiero ver, que no sé si ocurrirán en un futuro o no. Bueno, yo sí que sé que ocurrirán, pero que no han ocurrido ahora mismo. Pero a mí, ¿os creéis que me importa? Realmente no me importa. ¿Por qué? Porque me meto a propósito en esas escenas a sentirlas de verdad. Y cuando las siento, sé que las siento de verdad porque suelto la necesidad de que suceda, que no suceda, sino que lo he vivido, lo he experimentado, me he emocionado, y ha sido tan maravilloso ese rato que me he dedicado para mí y para mi cuerpo, que ya está la magia hecha, ¿no? Y luego opero desde esa energía. No es nada sencillo, pero cada día estoy un poquito más cerca de saberlo meter muy bien esto en mi cuerpo. Me falta entrenamiento, pero os digo que claro, es que esto hay que entrenarlo todos los días para que te salga, porque sí, porque yo sé que esto cualquier persona va a decir, pero Beatriz, estoy como el culo, ¿qué mierda es esta? Me dices que no me resista, claro, que no te resistas, y ahora me dices que haga como que no tengo nada, pero ¿qué es esto? Ya, es que es muy difícil de comprender si lo lees por primera vez, pero es que hay que jugar con la magia de nuestra mente, y la magia de nuestra mente es la imaginación y el sentimiento. Entonces necesitas meterte en esos estados del ser para que tu cuerpo opere de otra manera totalmente diferente, para que no opere desde el miedo. Por tanto, para que operes desde allí te tienes que haber quitado el miedo, como hemos dicho, enfrentando el miedo. Y cuando has exprimido el miedo, entonces puedes realmente meterte en esas escenas tan potentes y decir, ¿sabes qué? Que voy a regalarme esta posibilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo sé. Y te metes y lo vives y lo experimentas y lo sientes, ¿no? Pero en vez de estar todo el rato con esa ruta de dolor, no voy a poder, no tal, todo esto son chorradas. Claro, porque esto que os comento no es nada sencillo. No es nada sencillo estar en foco en todo esto. Si dices, quiero salud, al expresar quiero, estás hablando de una carencia, porque alguien quiere algo cuando no lo tiene. Por tanto, debes engañar a tu cerebro en no hablar ni de lo que no quieres ni de lo que quieres. Tienes que decir lo que eres y sientes, aunque ahora no lo seas ni lo sientas realmente, pero esta es la forma de ir creando ese circuito neuronal para que se manifieste y poder enviar esa información al campo cuántico, ¿no? O sea, estas son las leyes de la física cuántica que hemos hablado, por tanto tenemos que ser y sentirnos ya como esa persona, ¿no? Entonces, ¿estás en ansiedad? Pues te dices,
me voy a imaginar como esa persona pues completamente libre, que pueda hacer lo que le dé la gana, sin ese miedo absurdo, haciendo lo que le gusta, cuando quiere relajarse se puede relajar, y te lo imaginas, aunque te cueste y te lo imaginas una y otra vez, porque es un entrenamiento, y la primera vez no te va a salir ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, pero a raíz de un todo, de enfrentar tus miedos, de meterte en estas escenas, algo dentro de ti va haciendo cambios. Y estos cambios no son visibles de un día para otro, porque necesitas creer profundamente en ellos sin ver resultados. Por ejemplo, trata de decir en tu cabeza constantemente: soy salud, me siento bien, soy fuerte, me siento lleno de energía, me siento poderoso, me siento con capacidad, me quiero, quiero a mi cuerpo, estoy en paz, calmado, tranquilo y confío en mi cuerpo. Pero claro, no es leerlo y ya está, es sentir cada palabra, sentir: es que soy salud, es que me siento bien, es que soy fuerte, es que me siento lleno de energía. Imaginarte cómo corres por una playa, cómo te da el sol, cómo tienes una fuerza tremenda en los músculos, cómo sonríes, cómo irradias la energía, y te metes, y te metes, y te metes. Entonces, tu cuerpo, tu mente, está imaginándose esa escena y estás segregando todas las sustancias dentro de tu organismo que ayudan a reparar a tu organismo. Porque claro, esto, lo que hablamos, es un entrenamiento. Y aunque no te lo creas, hazlo, dilo y siéntelo como si fuera verdad. Ya sé que es difícil, pero y a veces también me pasa que tengo mis resistencias y no me lo creo, y no creo en esa posibilidad. Pero bueno, al principio lo hago un poco más como un robot, pero luego poco a poco, de repente un día me meto bien en la escena y lo siento. Y es como que, qué guay, ¿no? He sentido este rato. Mi realidad es otra, sí, pero bueno, me da igual, yo sigo trabajando en mi futuro, que ya es presente para mí, ¿no? Es un juego mental todo el rato. Pero lo importante es que tú te vas dando cuenta que te sientes mejor, que es de lo que trata todo esto, de que piensas mejor, te sientes mejor, lleva todo un acorde, es como toda una armonía, es como vas viendo sus frutos. Entonces, te gusta incluso. Yo todos los días dedico un rato a meterme en escenas que me apetece meterme, a regalarle eso a mi cuerpo, a regalarle escenas bonitas a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque sí. Y también me meto en mis miedos. También, claro, hago las dos cosas. Me meto en mis miedos, me meto en escenas bonitas y voy haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque así el miedo no me tiene tan presa, y yo además cada día le regalo a mi cuerpo estados del ser muy bonitos, donde yo soy capaz cada día mejor de usar mi imaginación para regalarle eso a mi cuerpo, y es lo que le quiero regalar a mi cuerpo. Todo esto, que a la mayoría les parecerá una tontería, y lo entiendo, porque yo estaba allí, y activará circuitos neuronales diferentes del que tienes ahora mismo activado, y te hará sentir diferente a pensar todo el día: qué dolor, cómo me duele, no aguanto más, mi cuerpo no vale para nada, qué va a ser de mí, no quiero enfermedad, este dolor es inaguantable, esto es insuperable. Ahora, más que nunca, tu cuerpo necesita otro lenguaje, necesita el lenguaje que le lleve a activar senderos neuronales saludables. Cada cosa cuenta para llegar a donde quieras llegar, cada cosa cuenta. Acordaros que no es una cosa aislada, es un conjunto de pensamientos, de sentimientos, de acciones, por estúpido que te parezca todo ahora, que te van a llevar a ese resultado. En medicina no nos enseñan nada de esto, La sociedad habla en negativo, pero la programación neurolingüística, el reprogramar tu cuerpo según cómo le hablas, ha demostrado científicamente los beneficios que tiene en tu salud y en tus resultados vitales. Pregúntate qué quieres, pero asegúrate de responder en positivo y en presente, no en futuro, porque si piensas en futuro también hablas desde una carencia. No serás sano, tú ya eres sano y fuerte, ya lo tienes, eres sano y fuerte, solo que falta un tiempo para que se manifieste. Pero es una realidad, desde esa fe y seguridad tendrás que ir trabajando cada día para impactar en tu cuerpo. Ejercicio. Apunta cómo hablas, qué frases usas para hablar de tu salud, y si quieres lo puedes hacer también en otros aspectos de tu vida. La mayoría de tu lenguaje es desde el miedo o la negatividad. Muchas personas están programadas para ver solo la parte negativa de las cosas. Cuando apuntes cómo hablas, cambia esas frases por opciones positivas, habla en presente y repítelo una y otra vez. Más adelante te explicaré más en profundidad las afirmaciones para ayudarte más con esta ley mental y con el poder de las palabras. Pero es fundamental cambiar la forma de hablar.
Habla desde el amor, la confianza, la fe, la salud, la fuerza, la energía. Regala esas palabras a tu cuerpo todo el tiempo y verás los resultados. Ya sé que todo esto que os cuento es tremendamente difícil si estás empezando, pero es posible y requiere de tu disciplina, de tu atención, de tu foco y de tu intención. Así que sigue, persiste y regálale salud a tu cuerpo. Bueno, pues espero que la primera ley, el poder de tu mente, pues ya sepáis un poco aplicarla a vuestra salud, a ya meterse en esas escenas, a emocionaros, a sentiros, y si tenéis tanto miedo que todavía no podéis hacer ese trabajo de meteros y de sentiros, primero tenéis que ir a por el miedo. Os lo recuerdo siempre, primero hay que ir a por el miedo, que el miedo te deje trabajar en esto, porque claro, si tienes tanto miedo, el miedo no te va a dejar trabajar en estados donde tú te imaginas que estás fuerte, radiante y lleno de energía, no te va a dejar trabajar en eso. Por tanto, primero atajamos el miedo y luego nos vamos a hacer estos trabajos profundos de reparación internos. Mi libro está en mi página web, mentesquecuran.com, y si no estáis suscritos todavía a mi newsletter, a mi comunidad, pues os digo que en mi página web, mentesquecuran.com, os podéis suscribir de forma gratuita, recibiréis un regalo con las 5 claves en la salud y recibiréis cada miércoles y cada domingo pues un mail mío pues que están cargados de valor. Pues nada, que muchísimas gracias, espero que os sirva. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.